Señoras y señores, gracias por continuar en la hora con Gregory. Recuerden que además de este canal de Teleradio América, usted nos sintoniza en este mismo momento simultáneamente en Canal 79, TRA 2 de Claro, una señal perfecta. Canal 79 de Claro. Cristino, Joe Biden, presidente norteamericano, Donald Trump, personas de más de 70 años. ¿Cuál es el motivo, piensas, de que haya esa coincidencia que políticamente quizás hubiera sido lo no ideal que existiera, tener dos candidatos en esas condiciones de edad, básicamente? Biden, inclusive con algunas situaciones neurológicas por lo que uno mira, psicomotoras en otros momentos, y Trump por las situaciones de él previas, políticas, los casos judiciales, la edad. ¿Por qué ellos dos? ¿Por qué no alguien más en el demócrata? ¿Por qué no alguien más en el republicano? Bueno, esa es una situación realmente difícil de explicar. Yo creo que tiene mucho que ver con eso que hemos tratado de describir, ese proceso que está viviendo la sociedad estadounidense. Realmente resulta un poco cuesta arriba un candidato como Joe Biden y Donald Trump. Yo digo que son dos personajes que se necesitan mutuamente, porque es difícil imaginar a un Trump candidato sin la contraparte Biden, porque o al revés, ¿eh? Un Biden sin Trump, con un candidato más joven. Suponte que Nikki Haley, que es una mujer inteligente, una mujer capaz, joven. Yo creo que hubiese sido realmente imposible una candidatura de Joe Biden, pero él se presenta como el que puede vencer a Donald Trump porque ya lo venció. Pero realmente él tiene muchas limitaciones y eso le está afectando. Pactaron dos debates, incluso en fechas que no son tradicionales. Ahora, en el mes de julio, el 27, se va a sostener el primero. El anuncio de la decisión del juez se producirá el 11. O sea que Trump tendrá un debate unos cuantos días después de anunciada la sentencia. Pero además de eso, la convención de los republicanos se va a celebrar como unos 6 días después de emitida la sentencia. O sea que eso va a estar gravitando ahí. Ya a Donald Trump le están llamando criminal convicto y no están diciendo una mentira, porque definitivamente el hombre fue hallado culpable y será condenado. ¿Cuál será la pena que le impondrán? No sabemos, pero de todos modos es un candidato que tiene un serio problema con la justicia y eso pesa, porque hay en Estados Unidos una cantidad de votantes que no son ni demócratas ni republicanos, que toma todo esto en consideración. Entonces es realmente un gran tema. ¿Cuál va a ser el saldo final de todo esto? Y bueno, suponte tú que finalmente se imponga Donald Trump. O suponte que lo lleven a la cárcel, porque ahí también hay otras cosas. Eso es un camino que nunca se ha explorado en Estados Unidos. Legalmente, el presidente de Estados Unidos, un expresidente, debe tener la protección del servicio secreto. Y eso lo han estado ahora discutiendo los abogados. ¿Cómo eso se garantizaría estando Trump preso? Que al mismo tiempo tiene que recibir protección. Y es un hombre que, siendo procesado, con él hay que compartir algunas informaciones de esas que son sensitivas, altamente sensitivas, secreto de Estado, porque eso es lo que se hace con los expresidentes. Y eso se ha respetado a pesar de esos asuntos que él tiene pendientes con la justicia. Es una sociedad realmente un tanto extraña, ¿verdad? Y una situación inédita a todas luces. En donde las leyes se llevan, el cumplimiento de las leyes se lleva a estos extremos. Y entonces
usted ve algunas cosas que suelen, aparecen como absurdas, ¿verdad? Ya tú estás condenado. ¿Por qué tenemos que hablar de protección del servicio secreto si tú eres una persona que le ha faltado a la sociedad? Pero así es que funcionan las cosas en Estados Unidos. Entonces, bueno, Joe Biden tiene un problema, no es solo de edad, porque muy bien, Roosevelt tenía limitaciones, tenía una enfermedad que lo limitaba enormemente, pero era un hombre que tenía su mente muy lúcida. Uh-huh. Joe Biden incurre en algunos errores. Ahora recientemente estuvo en una actividad y dijo que cuando la pandemia, Barack Obama lo llamó y le dijo, mira, hay algunos problemas relacionados con este asunto, ve y resuelve. Eso lo dijo él en una actividad, pero resulta que Barack Obama no fue presidente durante la pandemia. Entonces, esos lapsus así le están haciendo mucho daño, porque Estados Unidos es un país grande y la responsabilidad del presidente es muy alta y no es un hombre con la suficiente energía y con la suficiente lucidez mental como para manejar asuntos tan complejos como esos que ahora mismo está planteado, figuran en la agenda de los Estados Unidos. Donald Trump es un hombre ya también de edad avanzada, pero la gente lo percibe mucho más lúcido. Y con vigor. Y con más vigor, exactamente. El señor Biden aparece a veces como medio perdido en el espacio, en el tiempo y en el espacio. Y entonces ese es un problema. Si él incurre en ese tipo de lapsus durante estos debates, eso le afectará significativamente. Bien. Es así. Para terminar el tema, me gustaría conocer, Cristino, ¿qué piensas desde la distancia y con las perspectivas que irá gravitando para cerrar este caso ya a partir del 11 de julio? Bueno, habrá que ver, realmente habrá que ver. Hay muchas cosas, como te decía, que no están claras, porque son situaciones que Estados Unidos nunca había vivido. Tú recuerdas que la sociedad estadounidense era algo tal que solo por cualquier cosita te inhabilitaba como candidato presidencial. Tú recuerdas el caso de Gary Hart, sí, que tenía, bueno, lo captaron con una joven en las piernas y eso lo descalificó totalmente. Lo descalificó. Sí, muy cierto. Pero ahora tú tienes a un Donald Trump que incluso él mismo dice, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo hacer lo que me dé la gana y la gente me va a seguir queriendo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad estadounidense? Que ocurre eso, ese fenómeno. Yo creo que eso son cosas. ¿Y por qué los evangélicos en Estados Unidos prefieren a Donald Trump? Yo creo que eso tiene mucho que ver con unos valores extraños que ahora se están exhibiendo. No me quiero meter en esos asuntos porque ya ameritarían de una conversación. Eso da como para otro programa aparte. Sí, Cristino, Kamala Harris, la vicepresidenta, se preveía mercadológicamente, inclusive antes de realizarse las elecciones de 2020, que podía, porque había avisos ya de algunas situaciones de Biden, que podía ser sustituta en determinado momento que se necesitara. Sin embargo, se desvaneció en el tiempo y no cuajó, o el establishment demócrata la frenó o le dio preferencia a Biden. Esa es otra cosa que el Partido Republicano le ha estado sacando capital político, porque resulta que Kamala Harris es más impopular que Donald Trump. Y el público entiende que no es la mejor persona para acompañar a Biden como candidata vicepresidencial, porque en cualquier momento ella tendría que hacerse cargo. En caso, por ejemplo, de que
ocurriera cualquier cosa con un hombre de tan avanzada edad como Joe Biden, y la gente entiende que no es la acompañante más adecuada. Pero en política ocurre muchas veces que los líderes políticos se sienten con algunos compromisos. Eso le pasó, por ejemplo, a Peña Gómez con Fernando Álvarez Bogar. A Peña Gómez le aconsejaron, mira, no te conviene porque Fernando es un buen acompañante, pero Balaguer lo objeta, no se siente cómodo con esa candidatura, te puede hacer mucho bien si tú presides. Y Peña dijo, no, yo puedo entender cualquier cosa, pero yo no puedo hacerle eso a Fernando. Y se arriesgó y no hizo algo que los asesores le aconsejaban. Y tuvo su costo. Y eso tuvo su costo, evidentemente que tuvo su costo. Y bueno, en el caso de Kamala Harris opera eso, pero bueno, ella es la candidata vicepresidencial. Y yo creo que eso no está gravitando a favor de Biden. Bien, cerrando ese tema norteamericano de actualidad, te pregunto, ¿qué categoría o calificación le das a lo que se denomina serán elecciones en Venezuela en julio próximo? Bueno, yo creo realmente que difícilmente se le puedan llamar elecciones a eso que está organizando Maduro. Claramente. Primero porque él ha neutralizado a los candidatos de la oposición más carismáticos. Y esa es una manera desleal de competir. Cuando tú le cierras el paso de esa manera a quienes son tus opositores. Pero al mismo tiempo no está muy claro el asunto de la transparencia de las elecciones como tal, porque tú ves que hay obstáculos a la observación electoral. Aunque yo honestamente reconozco que los observadores, por ejemplo, los observadores de la Unión Europea difícilmente sean neutrales, porque ellos tienen una posición anti-Maduro, pero debiste haber propuesto algún tipo de mecanismo de observación que permita tener la certeza de que organizaste unos comicios transparentes y unos comicios justos. Y cuando tú sencillamente haces algún tipo de resistencia a eso, es porque probablemente estés tratando de manipular el proceso. Y yo honestamente creo que él puede beneficiarse, Maduro se puede beneficiar de una coyuntura determinada, y es que Estados Unidos ha dado muestra de que le interesa que fluya el petróleo venezolano al mercado, ha flexibilizado su posición con respecto a Venezuela, eso ha ayudado a Nicolás Maduro, y hasta dónde la comunidad internacional, Estados Unidos, pudieran validar el proceso venezolano, eso sería una incógnita, pero hay ese interés. Si tú te fijas, por ejemplo, en el caso de Cuba, acaban de tomar ahora mismo una decisión de darle facilidad a los empresarios cubanos. Dentro de las reformas que se hicieron en Cuba, se permitió la inversión privada y hay un sector privado que va tomando fuerza, y entonces le han hecho ahí algunas concesiones que yo entiendo que tiene que ver también con un interés de Estados Unidos, porque Estados Unidos en estas cosas es muy pragmático. No le interesa ahora mismo que la situación, fíjate cómo es que operan a veces los fenómenos políticos, porque Estados Unidos siempre ha querido que el régimen castrista desaparezca. Ha hecho un esfuerzo por décadas. Y cuando ya se ve como que lo que falta es un empujón, ellos no se atreven a dar el paso o tratan de ser comedidos. ¿Por qué? Yo calculo que el tema migratorio pesa mucho, porque los cubanos han estado saliendo en masa.
Esta mañana tocaba eso con un amigo, un programa de televisión, y él decía que eso ha ocurrido siempre, y es verdad. Desde que, bueno, conocemos cómo llegaron, cómo es que los cubanos se han hecho prácticamente con el control de todo Miami. Ellos son los que mandan ahí y han decidido elecciones. Por los flujos migratorios, el caso del Mariel, tú recuerdas. Pero muchos cubanos han estado saliendo y entrando a través de la frontera sur de Estados Unidos. Y el tema migratorio en Estados Unidos ahora mismo es un tema de campaña. Los venezolanos también han estado saliendo masivamente. Son de los que ahora mismo, de los que están ahora mismo emigrando en mayor número hacia Estados Unidos. Y la administración Biden ha querido un poco controlar eso. Y bueno, pues esto de alguna forma está presente en ese proceso. Habrá que ver. Yo no creo realmente que se pueda hablar de un proceso transparente, justo, equitativo en el caso de Venezuela. Ya. Al cabo ya de unos 6 meses, ¿te llama aún la atención la situación de Argentina al mando de Javier Milei? Lo que está sucediendo hoy día ya, cómo se han ido desenvolviendo las cosas, sobre todo en el aspecto económico y social, ¿te causa alguna sorpresa? ¿Qué miras sobre el sistema argentino hoy día político? Bueno, este señor, si tú lo ves detenidamente, luce un tanto desquiciado. Parece un esquizofrénico. Y es un tipo que tiene un manejo realmente muy extraño. Todo eso que ha protagonizado, ha insultado a López Obrador, a Lula da Silva, lo que ha hecho con el presidente del gobierno español. Es difícil realmente de entender una persona que parece como que no ha hecho conciencia de que es un jefe de Estado, ¿eh? Y ha concebido una serie de medidas que se pueden considerar como medidas extremas. La pobreza en Argentina se ha disparado. Y en un momento en el que la población la está pasando muy mal, él está cortando, está incluso cerrando los comedores económicos. Naturalmente, por esa vía, si tú comienzas a suprimir gastos, los gastos sociales, toda la asistencia que el Estado le ha brindado durante mucho tiempo a la población, para tú, de alguna forma, lograr que las cifras te cuadren, tú lo puedes lograr, pero a un costo demasiado alto. Y a él eso se le importa. Esa fue una de las causas por las cuales el peronismo sucumbió, porque el peronismo se dio cuenta de que había que tomar medidas muy duras para poder resolver el problema que está planteado. Porque simple y llanamente, cuando tú tienes una deuda grande, tu economía no está respondiendo, tienes unos niveles de inflación como lo que ha tenido Argentina durante mucho tiempo, corregir eso no se puede hacer sin medidas que afecten de alguna manera a la población. Pero con eso hay que ser también cuidadoso. Y tú tienes, el Fondo Monetario Internacional tenía una serie de exigencias que los peronistas nunca quisieron aceptar. Pero este señor se ha ido a los extremos, incluso ha sido muchas veces más duro que lo que le ha reclamado el fondo. Y a mí me parece que eso realmente es lo que explica el por qué durante la presidencia ya se han producido algunas huelgas generales y las protestas están a la orden del día, porque ese tipo de políticas realmente son devastadoras para la población. Y entonces este individuo al principio también ignoró la realidad política argentina y pretendió como imponer por encima de todo el mundo
su criterio, su programa de gobierno, sin tomar en consideración que él no es el único en el escenario político, que hay unos partidos que están representados en el órgano legislativo y que hay necesariamente que negociar, pero él ha ido poquito a poco consiguiendo que le aprueben parte de su programa de gobierno, y en eso ahora mismo se está debatiendo este país, que es un país con mucha riqueza, con recursos humanos, porque Argentina tiene buenas universidades, tiene un sólido sistema educativo, pero a pesar de todo eso, es un país que ha confrontado un montón de dificultades, situaciones que viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Ya. Y hay un país con el que intrínsecamente estás relacionado y estarás relacionado toda tu vida, que es Rusia, por razones educativas. Te preparaste, te formaste allá en determinado momento, y la relación que tiene su mandatario Vladimir Putin con China. Xi Jinping han hecho unas relaciones muy interesantes que me gustaría escuchar tu opinión, sobre todo del último encuentro de ellos, la visita por el presidente a su homólogo recientemente. Bueno, son dos países que tienen una alianza estratégica. Ambos se necesitan y se complementan. Vladimir Putin, Rusia, prácticamente ha respirado por ese tuito, porque China le ha estado comprando sus productos de exportación, el gas, el petróleo, los granos, todo lo que exporta Rusia, China esos productos los ha estado importando, y de manera masiva. Pero es un intercambio provechoso también para China, porque el petróleo, el gas, todo eso lo recibe con descuento. Y entonces, por ese lado, China también resulta beneficiaria. Ahora, en el plano político son naciones que entienden cuál es la realidad. Y hay una política de contención de China, y la alianza con Rusia es realmente importante. Es decir, que hay una situación ahí que yo creo que se explica por sí misma. Y me parece que es un resultado que no es muy favorable para Estados Unidos, porque siempre a Estados Unidos los norteamericanos siempre han estado conscientes de que esa es una alianza que no le conviene. Y yo recuerdo, Zbigniew Brzezinski habló de que sería fatal para Estados Unidos una alianza Irán, Rusia y China. Y eso se está produciendo ahora. De manera que así es como eso está operando. Son dos países que se necesitan mutuamente. ¿Cómo calificas el manejo político de Estado, de relación también dual con Rusia, el manejo que le da Xi Jinping como estadista? No, te acabo de explicar que son conscientes realmente de la importancia de tener relaciones estables. Y son, como te digo, relaciones mutuamente beneficiosas, relaciones respetuosas, porque todo eso se produce sin que nadie le diga al otro lo que tiene que hacer internamente. Cada quien maneja sus propios asuntos. Esa es una realidad. Y Estados Unidos sabe perfectamente que China, en el conflicto que se está viviendo en Ucrania, está llamada, bueno, de hecho le ha servido de soporte a Rusia, y en un momento determinado puede ayudar a inclinar la balanza hacia un lado u otro. Porque en todo esto ha quedado evidenciado que el complejo militar industrial ruso ha sido mucho más eficiente que prácticamente el complejo militar industrial del bloque occidental en su conjunto.
en cuanto a capacidad de producción y también en lo que tiene que ver con calidad de armamento, porque los rusos han sabido, se han ido adaptando y han estudiado las armas occidentales y de alguna forma le han buscado respuesta con el objetivo de neutralizarla y de potenciar su capacidad de fuego y su capacidad para hacer la guerra. Entonces, bueno, pues China para Rusia es importante y Rusia, o sea, son dos países, como te decía, que entienden que las relaciones realmente entre ambos con un bloque occidental que tiene sus contradicciones, pero que empuja en una misma dirección. Para ellos eso es una cuestión prioritaria, mantener esos niveles de colaboración. ¿No se avisora final de la situación Ucrania-Rusia, a tu modo de ver? No, lo que yo observo es una escalada altamente peligrosa, muy pero muy peligrosa. Sí. Porque fíjate qué está ocurriendo. Los rusos han ido avanzando en el campo de batalla. Han estado debilitando a Ucrania de una manera constante, persistente, golpe tras golpe, prácticamente todos los días. Y hay un problema de escasez de mano de obra en Ucrania, porque Ucrania no tiene la misma capacidad de reposición que tiene Rusia. Claro. Además de eso, los rusos superan en armamento a Ucrania. Bueno, pues ha estado aceptando, tiene una prácticamente ofensiva. No digamos ofensiva, ha estado avanzando y se dice que hay preparada toda una ofensiva para cuando termine lo que le llaman por allá la Rasputitsa, o sea, ese periodo del año cuando el terreno se pone blando. Eso ocurre 2 veces al año. Cuando la nieve se derrite, que todo eso se convierte en un lodazal, o cuando las lluvias ya a finales en el otoño. Ahora eso termina y se habla de una gran ofensiva por parte de Rusia. Cuando Occidente ve esto y es consciente de todo lo que está en juego, pues ha ido aumentando la presión. Lo último que se ha decidido es autorizar a Ucrania a usar armas para atacar, armas occidentales para atacar a Rusia en su propio territorio, en la retaguardia profunda. Y eso pues representa una escalada, porque Rusia ha amenazado con dar una respuesta a eso. Pero al mismo tiempo, por ahí viene el tema de los F-16, que Rusia dice que esos son aviones que tienen capacidad para aportar ojivas nucleares. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que Occidente está mirando la posibilidad de que Rusia se imponga en el campo de batalla y está haciendo ese tipo de presión. Y eso es un juego sumamente peligroso, porque puede tener una respuesta del lado ruso acorde con las advertencias que ellos ya han hecho de utilizar armas nucleares tácticas. Y la posibilidad de que ellos lo hagan es alta, es creciente. ¿Por qué? Bueno, porque este es un paso y ellos han venido poco a poco escalando. Al principio, recuérdate que discutían si mandamos los tanques, si sí o no, y después los aviones. Y ahora fíjate por dónde van. Estamos hablando de misiles que pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 500 kilómetros. Y eso no va a decidir la guerra, pero es un problema para Rusia, que tú puedas, por ejemplo, atacar determinados objetivos que no son estrictamente militares, pero que pueden dañar la economía, presas, centrales eléctricas, objetivos de ese tipo. Eso realmente es un verdadero problema para Rusia. Y entonces habría que ver cuál sería la respuesta, pero estamos entrando en una etapa altamente peligrosa. Bien,
bastante explícito esa previsión, en cierto modo gris que ves, pero verdaderamente con base. Cristino, te agradezco mucho los esbozos que has hecho inicialmente con el tema norteamericano, luego hablándonos de Venezuela, Argentina y finalmente de Rusia, Ucrania, China también. Muy interesante tu conversatorio. El televidente en ningún momento, estoy seguro, se movió de canal. Te agradezco eso. Muy sosegado como siempre y muy capaz. Agradezco tu visita acá a La Hora con Gregory. Gracias a ti por la oportunidad. Cómo no. Señores, Cristino del Castillo, ya han visto cómo nos ha hablado sobre aspectos internacionales de mucho interés en un lenguaje totalmente entendible y atendible. Gracias por la atención dispensada. Hasta la próxima.